Amén. Una vez más le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Padre, le damos la bienvenida al Hijo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten, le damos la bienvenida a todo aquel que nos escucha en el mundo espiritual, a todo aquel que nos ve y nos escucha en las redes, a todo aquel que está en el templo. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor. Esperamos que el Señor les hable, que el Señor les bendiga, que lo que han venido a buscar se lo lleven en el nombre del Señor Jesús. Invitarles a que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, el verso 1 en adelante. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más, por el privilegio que nos das de poder estar en esta tu casa. Señor, ha llegado el momento de que tú hables a nuestras vidas. Padre bueno, tú eres el que habla. Padre bueno, tú eres el que salvas. Padre bueno, tú eres el que liberta. Tú eres el que abres los ojos del entendimiento. Tú eres el que haces que los simples entiendan. En nombre de Jesús, los ato, a los dos los ato. Y se me quedan ahí. Aleluya. Tú eres el único, amado Padre, que conoce las intenciones del corazón, que conoce las debilidades y las necesidades de tu pueblo. Amado Dios, en el nombre de Jesús oramos para que hables a tu pueblo, para que hables conforme a la necesidad, Señor, para que tu palabra no retorne vacía, para que haga aquello para lo cual tú la envías, para que caiga en buena tierra y lleve fruto a 100 por uno. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, como hiciste con tus discípulos camino a Emaús, cuando les abriste los ojos para que pudieran entender las Escrituras. En el nombre de Jesús, Padre, atamos el hombre fuerte en todo aquel que nos ve y nos escucha, a todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo, a todo espíritu de duda o de incredulidad, de sueño, de cansancio, Señor, al divino niño y a todo espíritu que se levanta para distraer. En el nombre de Jesús lo inhabilitamos, declaramos su obra nula e inoperante. En el nombre de Jesús atamos todo brujo, todo hechicero, todo satanista, atamos su lengua en el nombre de Jesús, a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu de las tinieblas, los sujetamos en el nombre de Jesús y proclamamos que tu palabra como martillo rompe, desmenuza y hace aquello para lo cual tú la envías en el nombre de Jesús. Amado Padre, amado Dios, todo aquel que nos ve y nos escucha, tu siervo, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Padre Celestial. Leemos la Escritura en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Dice así: entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice: ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo deja el diablo, y he aquí unos ángeles se acercaron y le servían. Amén, amén. Se pueden acomodar. Aleluya, gloria a Dios. Queremos hablar, con la ayuda del Señor, con el tema impulsados al desierto. Impulsados al desierto. Deme un segundito. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es el desierto? En el mundo hay varios desiertos. Y cuando vamos a todos y cada uno de esos desiertos, todos tienen muchas características en común. La mayoría de las características que en común tienen es que es un lugar inhóspito, un lugar baldío, un lugar donde no hay vegetación, un lugar donde no hay alimento, un lugar donde es imposible vivir. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es un lugar, amados, que en la Biblia se habla de él como un simbolismo para poder entender por qué es un desierto, por qué somos impulsados al desierto. Es muy importante que entendamos lo que pasó en Génesis capítulo 3. Amados, cuando nos vamos a Génesis capítulo 3, ahí vamos a encontrar que la tentación de quién, de la serpiente contra Adán y Eva. En esa tentación, amado, Adán y Eva estaban en un huerto. El huerto estaba sembrado. En el huerto había todo tipo de plantas. En el huerto había todo tipo de animales. En el huerto se podía vivir, había agua. En el desierto todo era felicidad y alegría. En el huerto, perdón. Pero en ese huerto habían dos árboles. Uno que era el árbol de la vida, y otro que era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Para tú, amar, disfrutar de todos estos beneficios, solamente hay una regla que debes cumplir. Todo lo que hay aquí es para tu sustento, Come, gózate, todo es para ti. Pero hay una regla, Adán. Tú ves aquel árbol que está allí, si se ve bonito, sí, ese.
de ese árbol no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aleluya. Y yo no sé, parece que un día, usando yo mis propias palabras o parafraseando, Adán se quedó dormido y Eva se dio una vueltecita por el árbol. Y cuando se dio la vueltecita por el árbol, se encontró con la serpiente, símbolo del diablo que estaba en el árbol. Aleluya. Convenció a la mujer. La mujer comió y luego le dio a su marido. Luego el Señor sale al encuentro de que de Adán, como lo solía hacer. Él llegaba al huerto y comenzaba a llamarlo Adán. Y Adán al primer llamado decía, heme aquí, Señor. Pero ya aquí el Señor tenía rato llamando a Adán. Y Adán no aparecía por ningún lado. Y cuando Adán ve que no se puede esconder, aparece y dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Pero Adán siempre hablaba con el Padre y estaba desnudo. ¿Qué pasó ahora? Aleluya, que antes no había pasado, que había desobedecido, que había pecado. Aleluya. Por ese pecado Dios comienza a ajustar cuenta. Y en el verso 17 le dice al hombre, Génesis 3, capítulo 17, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, será maldita por causa tuya. El suelo será maldito por causa tuya. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida y espino, aleluya. Aleluya. Y espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, de él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Hay una palabra aquí que debemos subrayar. Por cuanto atendiste a la voz de tu mujer, el suelo por tu causa será maldito. ¿Qué es lo que está diciendo? Por ese pecado que tú has cometido, la tierra no te va a producir. Por ese pecado que tú has cometido, la tierra será un desierto, el suelo será un desierto. Adán, tú llegaste aquí y cuando llegaste encontraste que todo estaba. Por ese pecado encontrarás que nada hay y que ahora tú vas a tener que trabajar. Amado, todo eso es un simbolismo. Aleluya. ¿De qué? De lo que Cristo Jesús debía hacer. ¿Por qué? Porque cuando partimos de ahí y nos vamos a Mateo capítulo 4, encontramos que el mismo acontecimiento con Jesús que pasó con Adán en Génesis capítulo 3, capítulo 2, bendito el nombre del Señor Jesús. ¡Qué bueno! Que Jesús es llevado ¿por quién? Por el Espíritu, impulsado ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Por qué si en el desierto no hay nada,
el Espíritu de Dios me lleva al desierto. Amado, todo eso manda un mensaje. Bendito el nombre del Señor. En el desierto sí hay personas. En el desierto sí hay alguien. El desierto es el símbolo de aquellos en quienes no está sembrada la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por eso le llaman desierto. Porque, bueno, es sencillo. Cuando Adán y Eva pecan, son expulsados ¿de dónde? De ese huerto donde había de todo. Pero en ese pecado que ellos cometieron, aconteció algo que cambió el rumbo de sus vidas. ¿Quién? El tentador. Dice Juan, y hay un principio en la Biblia, Pedro, que todo aquel que es vencido por el mal, viene a ser esclavo del mal que le vence. Vuelvo y repito, todo aquel que es vencido por el mal, viene a ser esclavo del mal que le vence. Amado, cuando Adán y Eva peleaban contra la serpiente, parece que era una conversación, pero no era una mera conversación. Era una batalla espiritual, era una batalla entre la verdad y la mentira. ¿Y quién prevaleció? Satanás. Y ese principio se le aplicó a Adán y Eva, cual que por ser vencidos de lo malo, vinieron a ser esclavos del mal que los venció. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, que el Señor, el mundo lo había puesto en las manos de Adán. Y como Adán pasa a ser esclavo del diablo, no pasa solo. Pasa a ser esclavo con su mujer y pasa a ser esclavo con todo lo que el Señor le había dado. Ahora el nuevo monarca del mundo ya no es Adán, sino el diablo, porque le venció en la batalla de la verdad contra la mentira. Y salen ¿de dónde? Del huerto. Y luego que salen del huerto, van a ese desierto donde quien tiene dominio y control de ese desierto es el diablo. Bendito el nombre del Señor, porque ahí en Génesis capítulo 3, al primero que condenan a andar comiendo polvo y con su vientre sobre el suelo, es al diablo. Otro simbolismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora el diablo se lleva al desierto ¿a quiénes? A todos aquellos que él esclavizó. Bendito el nombre de Jesús. Todo hombre, toda mujer que abre la matriz de una mujer para nacer en este mundo, nace bajo la maldición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque hay otro principio que dice, aleluya, que los hijos y la mujer del esclavo no le pertenecen al esclavo, sino al amo. Por eso el pecado pasó de generación en generación. Porque bueno, porque si Adán y Eva hubiesen tenido hijos cuando pecaron, pues los hijos estuvieran exonerados ¿de qué? De esa maldición. Pero al ser esclavos sin hijos, cuando los hijos comienzan a nacer,
los hijos también comienzan a nacer bajo la misma esclavitud. Y por eso de ese pecado, el pecado de desobediencia de Adán y Eva, es del que todo ser humano tiene que arrepentirse. Dice la gente, yo no he matado a nadie, yo no le hago maldad a nadie, yo soy una persona bien. Y puede que sea verdad, pero de ese pecado ancestral, de ese pecado de Adán y Eva, que todo el mundo arrastra, es que la gente tiene que arrepentirse y convertirse para ser libre de esa maldición. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo el que nace bajo esta maldición, ¿a dónde va? A ese desierto que no sembró Dios, a ese desierto donde no hay palabra de Dios, a ese desierto donde no hay sustento, donde no hay alimento. Bendito el nombre del Señor, donde no hay conocimiento de Dios. Ahí moran todos los que son esclavos de ¿quién? De la serpiente. Dios levanta un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Para ese Salvador poder redimirte a ti y poder redimirme a mí, no puede nacer en la misma condición en la que nació usted, en la que nací yo. Porque si él nacía de un hombre y una mujer, cuando primero fue Adán, cuando primero fue Eva, Jesús iba a ser esclavo igual que todos nosotros. Por eso Dios escoge una mujer llamada María. Y por eso Dios comienza a hablar de que el nacimiento de su hijo a través de una mujer que iba a ser virgen. Viene el Espíritu Santo sobre la mujer, engendra a Jesús. Y Jesús viene a este mundo, como dice Pablo, en semejanza de pecado, pero sin pecado. Jesús fue el único ser en nacer en este mundo sin pecado después de Adán. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue hecho ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque el Padre, para poder redimir a la humanidad, exigía que esos sacrificios que se hacían en la antigüedad, que eran símbolo del sacrificio de Jesús, él decía, el animal que tú me vas a sacrificar tiene que ser joven. Y no es que el Señor no le gusten los viejos, pero tiene que ser joven. Otra característica, tiene que ser limpio. No puede tener tachadura, no puede tener mayugones, no puede sacrificar un animal sin que esté cojo. No puede tener manchas. Y todo eso era símbolo de que el animal que debía ser sacrificado no podía estar bajo la maldición del pecado. Bendito el nombre del Padre. Entonces Jesús, que reúne esas condiciones, que reúne esas características, cuando Juan lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él va a la cruz, por eso Él muere, por eso Él resucita, y por eso todo aquel que mira hacia Él es libre de la maldición de la serpiente. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación. Jesucristo, hombre, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador. Pero Él, antes de morir,
antes de hacer lo que él tiene que hacer, él comienza a hacer cosas que son una enseñanza para quién, para sus embajadores. Una enseñanza para quién, para aquellos que después de él iban a venir a perpetuar su obra, a darle continuidad a su obra, usted y yo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Era el diablo más poderoso que Jesús? No, nunca en la vida. ¿Y por qué lo tentó? Es una enseñanza para ti, es una enseñanza para mí. Todo aquel que es hijo de Dios viene a esta tierra como Jesús, con un llamado, con un propósito claro, el mismo de Jesús, salvar lo que se había perdido. Trabajar en ese desierto, labrar ese desierto, llenar ese desierto de un fruto que se llama conocimiento de Dios. Por eso usted ve que en Éxodo, cuando Israel es liberado, ¿a dónde lo llevan? Al desierto. Pero el nombre Israel significa príncipe de Dios. Alabado sea Jesús. Entonces, ¿a quién es que llevan al desierto? A un príncipe de Dios, a una princesa de Dios. ¿A qué lo llevan? Aleluya. A muchas cosas. Número 1, a alimentarte. Y por eso, ¿qué le daban en el desierto? Un pan que no había comido nadie. Pero ¿dónde le daban ese pan? En el desierto. ¿De dónde descendía ese pan? Del cielo. ¿Cómo le llamaban a ese pan? El maná. Y no era porque no había más nada. Aleluya. Ese pan era un simbolismo. Mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 35, Jesús hablando. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿A qué pan se refiere Jesús? A ese pan que le daban a Israel en el desierto. Bendito el nombre del Señor. Es interesante esto, amado. Pero antes de ese pan, ¿qué había? Una persecución, una guerra. ¿Para qué? Para arrancarle la cabeza a quién? A Israel. ¿Quién lo perseguía? Faraón. Símbolo de que del rey que esclavizó a Israel. ¿Y la persecución para qué era? Para no soltarlos, para no dejarlos en libertad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es interesante que cuando ellos están en el desierto, las obras que ellos debían hacer como símbolo de labrar la tierra implicaba que un trabajo espiritual, un trabajo
en el que ellos iban a trabajar y lo que iban a sembrar en esa tierra, aleluya, debía producir frutos dignos de arrepentimiento. Dice Pablo que también tiene que ver y es un simbolismo del Señor Jesús. Pues mire lo que dice en Lucas capítulo 8 del verso 5 en adelante. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre la piedra, y habiendo brotado se secó, pero por no tener humedad. Otro cayó en medio de las espinas, y al crecer juntamente las espinas la ahogaron. El otro cayó en buena tierra, y habiendo crecido, dio fruto a 100 por uno. Aleluya. Diciendo estas cosas, exclamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaban cuál sería el significado de la parábola. Él dijo: a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Oiga bien, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se va a sembrar en el desierto? La palabra de Dios. Los de junto del camino son los que oyeron. El terreno donde se va a sembrar la semilla son las personas en el desierto. Lo grande del caso es que en el desierto hay varios tipos de personas, y vamos a verla aquí. Aleluya. Verso 12. Los de junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Primer grupo. Los de sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíz. Los que creen por un tiempo, pero en tiempo de prueba. María Monte con Peñavalle, ese otro grupo, un grupito de gente que usted lo ve que entra a la iglesia, y usted lo ve que los primeros días con un gozo, y los primeros días con un amor, y los primeros días, yo recuerdo que aquí hubo una que le entregó su vida a Cristo, con los primeros días decía: nadie me hace volver atrás, y 2 semanas después estaba más atrás que atrás. ¿Por qué? Porque esa gente cree, pero creen mientras no hay prueba. Cuando viene la prueba, patica para que te tengo, y salen corriendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Verso 14. La que cae entre espinas, estos son los que oyen, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no maduran fruto. Aleluya. Esos son de otro grupito que está más preocupado en los negocios. Otro grupito que está más preocupado en las cosas terrenales. Le preocupa más su vida aquí en la tierra, sus quehaceres aquí en la tierra, que las cosas del Señor. Dice el Señor, ese grupito no va para ningún lado, es un grupito vanidoso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el verso 15 dice: pero la que cae en buena tierra, oiga bien, estos son los que, habiendo oído la palabra con gozo recto y bueno, producen fruto con perseverancia.
a todo pronóstico, con perseverancia a todo pronóstico, que no les importa si el sol quema mucho, que no les importa si las espinas lo pullan, que no les importa, aleluya, nada que se cruce en su camino, siguen avanzando, dice la Biblia, ese tipo de gentes, la buena tierra, la que produce, pero todos están donde, en el desierto que Cristo vino a poblar, a labrar, a trabajar, y que usted y yo debemos hacer lo mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Qué interesante. Y todo esto dicho, amados, para entender qué era lo que estaba aconteciendo con Jesús en Mateo, capítulo 4. Número 1. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué el Espíritu me lleva al terreno del diablo? Amado, primero no nos lleva a sembrar. Cuando usted ve los pasajes de la Biblia anteriores, usted se va a dar cuenta que fueron cuando Jesús fue bautizado, Mateo capítulo 3. Cuando Jesús sale de las aguas, cuando el Espíritu viene en forma de paloma, cuando ya se sabe que él es hijo de Dios, cuando ya él había nacido de nuevo. ¿Cuál es el primer mensaje que el Señor quiere que entendamos de por qué Él nos lleva al desierto? Que al desierto, para poder hacer lo que Él nos encomendó, primero debo ser llevado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Pero antes de eso yo tengo que ser bautizado. Antes de eso el Espíritu Santo tiene que venir sobre mí. Tiene que hacerme nacer de nuevo. Tiene que despertarme. Y después de despertar, el mismo Espíritu me capacita, me da los dones, me da el poder, me da las herramientas que yo necesito. ¿Para qué? Para trabajar en el desierto. Aleluya. Todo lo que Él necesito, Él me lo da. Pero en el desierto hay un jefe que la Biblia llama el diablo, la serpiente antigua, Satanás, que él no va a permitir que usted siembre en su terreno sin pelear. O sea, no es la verdad. Él no va a permitir que usted le dañe sus planes, que usted le saque su gente, el ganado que él tiene ahí, de que él se alimenta, aleluya, sin pelear. Entonces el Espíritu Santo lo lleva a usted ¿a dónde? A enfrentarse ¿con quién? Con Satanás. ¿A dónde lo lleva? Al desierto. Hay gente que cree que el desierto son pruebas, que el desierto son procesos, son dificultades. Amado, hay gente que vive en el desierto y es esclavo, pero hay otros que van al desierto que no son esclavos. Yo quiero que ustedes entiendan que como hijos de Dios es obligatorio que tenemos que pasar por el desierto, pero no vamos a pasar por el desierto a vivir o a morir en él, sino como instrumento de bendición a quien, aquellos que son esclavos en el desierto, a buscar
a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay otra cosa que debemos entender, amados. En el primer encuentro con el diablo, dice el verso 13, acercándose el tentador le dijo, ¿cuándo? Después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, y después de haber tenido hambre. Amado, 40 días, eso es un simbolismo también. 40 días, 40 noches, aleluya. Eso representa un tiempo de ausencia de la palabra del Señor. Eso representa un tiempo de oscuridad sin la palabra del Señor. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Por la respuesta de Jesús, que es lo mismo que se dijo en Éxodo. Vamos a ver ahora, si eres hijo de Dios, dile a la piedra que se convierta en ¿qué? En pan, y márchale. Bendito el nombre de Jesús. Pero lo interesante aquí es cuando aparece el tentador. Amado, eso hay que aprender. El diablo te mira. El diablo te observa. El diablo sabe por dónde darte. Él sabe por dónde tú eres débil. Y cuando aparezca la necesidad, cuando aparezca la debilidad, entonces Él va a aparecer. ¿A qué? A tentarte. Esa es la segunda enseñanza de Jesús. Y no dice que lo ayunó 40 días y 40 noches, sí. ¿Y por qué no apareció en esos días? Apareció cuando tenía la necesidad. Él me dice eso a mí, que yo tengo que estar alerta. Por eso la Biblia es tan clara y nos habla el Señor Jesús de ser prudentes, cautelosos, sagaces como la serpiente. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Bendito el nombre de Jesús. Entonces yo necesito estar alerta. Yo necesito ser cuidadoso con todo lo que hago, porque cualquier cosa que me proponga hacer sin la dirección del Señor puede ser una trampa, puede ser una tentación, y si caí en ella, me van a dar hasta con el jugo y el agua. Por eso el cristiano no hace nada sin orar. Por eso el cristiano todo lo que va a hacer clama a Dios, se encomienda a Dios, pero también espera en Él. Aleluya. Eso no es como dice el dicho. A Dios rogando y con el mazo dando, no. A Dios rogando y en Él esperando. ¿Para qué? Para que no te salga el pájaro de luz. Aleluya. Para que no te encuentres con aquellos que no quieres ver. Dice Pablo, el que milita no se enreda en las cosas de la vida. Aleluya. Y el mismo Jesús lo vamos a ver ahora cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extraviaron del camino y fueron traspasados de muchos dolores. Alabados sea Jesús. Amado, miren, eso es doloroso. Yo no sé cuántas veces me tocó ver eso, me tocó vivir eso. Situaciones en las que uno se metía que Dios no mandó.
Y cuando tú estabas, mira, lo más contento con Dios y haciendo la obra, y cuando el Señor te mandaba a hacer una tarea, que tú eras victorioso en esa tarea, le dabas un puertazo al diablo, el diablo venía por aquella debilidad que tú cometiste, por aquel error que tú cometiste, movía los hilos del error que cometiste, y de la nada te llamaban, ¿qué? A intimidarte y a debilitarte. ¿Por dónde? Por una debilidad que el diablo sabe que tú tienes y yo tengo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amado, el diablo no está jugando. Y aquí Jesús le responde, aleluya. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y habla lo mismo por lo que se dio el maná allá en Éxodo, para que el pueblo aprendiera que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El diablo le ofrecía algo terrenal que Cristo repelió con algo espiritual. Escrito está. Aleluya. Entonces el diablo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, aleluya, ya que eres hijo de Dios, échate abajo. Y amado, aquí viene algo que es muy común y que lo veo, miren, mucho en las congregaciones y en la gente, que cómo el diablo manipula las escrituras para obtener lo que quiere de la gente. Es verdad lo que dice el diablo, que dice la Biblia. Salmo 91, échate abajo, porque escrito está, Él va a mandar a sus ángeles cerca de ti para que tus pies jamás no toques en piedra. Pero es eso lo que dice el salmista. Amado, le estaba diciendo a Jesús que se matara con una manipulación de las escrituras. Pero ¿qué dice Jesús? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué le dijo eso, amado? Usted se va a encontrar eso cuando usted le toque entrar al desierto. ¿Qué? Gente que te va a decir, pero si tú eres jodido a esto, a lo otro. Y si tú cedes ante ese chantaje, vas a tentar a Dios, y Dios no puede ser tentado por nada ni por nadie. El que cree que Dios se va a mover por una tentación se equivocó. Pastor, ¿y cómo puedo yo tentar a Dios? Bueno, tú vienes de tu trabajo a las 12 o a las 11 de la noche. Si sigues por el camino de la luz, para llegar a tu casa hay como 4 cuadras. Pero hay un callejón que te lleva a tu casa de una vez. Pero en el callejón no hay luz. En el callejón hay unos rumores que todo el que se entra por ahí lo atracan. Pero yo que soy cristiano, digo, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo voy a entrar por el callejón. Voy a salir y a mí no me va a pasar nada, y te metes por el callejón. Allá te esperan los ladrones, te quitan todo, traen 4 palos. Pero Señor, yo confío en ti. Señor, ¿por qué tú permitiste eso? Bueno, porque yo no te mandé. Y ahí hay mucha gente cayendo en esa trampa. Porque hay mucha gente con una super fe diciendo yo lo voy a hacer porque es para Dios, Dios va a estar conmigo, sin Dios saberlo, mandado. Y allá para acá vino el puestazo. Dios, ¿qué pasó? Es que a mí nadie me puede tentar.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Tentar a Dios es hacer cosas en su nombre que Él no te ha mandado. Eso es tentar a Dios. Pero si Él te dice, si tú antes de entrar al callejón ahora, Señor, voy tarde, estoy cansado, estoy cansada, quiero entrar a mi casa. Tú me permites entrar por el callejón y Él te dice, entra, pues yo voy contigo. Mira, entra sin miedo. Pero si Él te dijo, entra. Si Él no te dijo, no inventes, que te pueden dar un buen susto. Bendito el nombre del Señor. Y luego dice la Escritura que Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice que nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús dijo, aleluya. Mira, aquí yo he visto mucha gente caer en eso. Hay gente que viven por la palabra del Señor, no se van en la primera tentación. Hay gente que no se dejan manipular, no se van en la segunda. Pero hay gente que cuando el Señor les abre las compuertas de los cielos y comienza a bendecirlos, se van de boca. Hay gente que cuando comienzan a lidiar con la fama, antes andaban bien, y cuando lo engrandecen, vamos a decir, porque ya no es Dios, ahora son ellos. Y el orgullo los infla, y la soberbia los infla, y se llenan de orgullo y soberbia. Yo soy fulano de tal, y el pastor no, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Además están como los generales aquí en República Dominicana, que han fabricado un nuevo título, porque ya no es suficiente el que tienen. Ahora yo soy apóstol evangelista. Yo soy apóstol, de repente va a decir que son Jesucristo, 2 veces va a querer. Porque por el mismo orgullo, por la misma soberbia, hay gente que yo he visto, mire, que cuando le dan un carguito en la iglesia y en algunos puestos, miren, aleluya, eso hay que verlo. Amados, se inflan como un pavo real y expanden las alas. ¿Y qué es esto? El orgullo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, hay un momento en el que el diablo te va a ofrecer de todo. Hay un momento en ese enfrentamiento a ese enemigo para poder hacer tu trabajo en el desierto, en el que el diablo te va a ofrecer villas y castillas. Y usted sí sabe por dónde hacerlo, porque le dijo a Jesús, piel por piel, todo dará el hombre por su vida. En Job, ¿qué es lo que está diciendo? El hombre cuando está enfermo, tiene cualquier problema, mire, lo da todo. Y eso no es mentira. Hay gente, mire, que por cualquier enfermedad, ¿dónde van? Donde un brujo. Y el brujo le dice que tiene que ir que voy a pie, y allá van a pie. Y todo lo que el brujo le manda, lo hace. ¿Por qué? Porque todo dará el hombre por su vida. Por eso dice la Biblia, el Señor Jesús hablando, que todo aquel que busque salvar su vida, la perderá. Pero el que busque perderla por causa de él, la salvará. ¿Qué es lo que está diciendo? En tu camino, en tu servicio al Señor, tú no debes tener en alto, mira, ni tu propia vida, varón.
¡Ah, que te voy a arrancar la cabeza si sigues a Jesús! ¿Y qué espera que no lo hace? Pero hay gente que deja a Jesús por trabajo. Hay gente que deja a Jesús por universidad, por escuela. Hay gente que deja a Jesús por enfermedad. Hay gente que deja a Jesús por cualquier bobería. Alabado sea Jesús. Recuerdo una ocasión que el diablo nos visitó. Mire, me dio un controlcito. Un controlcito me dio. Y yo hice una prueba. Porque la verdad hay que decirla. Y con ese controlcito, miren, todo lo que yo pedía, me lo traía. Y yo recuerdo que me mostraron en un estadio, mire, los mejores vehículos, las mejores marcas, yates, de todo, me lo trajeron y lo pusieron en ese campo baldío. ¿Quién? Satanás ofreciéndote. ¿Para qué? Para que tú lo cumplas con lo que te llamaron a hacer. Amado, lo rechacé todo. Y después vi cuando me dejaron el pelo así. Se lo llevó todo. Hay gente que cree que eso no va a pasar con nosotros. Cuando entres en el propósito del Señor, cuando estés brillando en el Señor, el diablo se te va a aparecer y te va a tentar. Bendito el nombre de Jesús. Pero tienes que entender que es el Espíritu Santo el que te lleva al desierto. ¿Y te lleva para qué? Para que venzas a tu enemigo. Porque para tú poblar y poder trabajar en el desierto, sembrar, aleluya, el pan, el maná que viene del cielo, no lo puedes hacer si primero no vences a tu enemigo. Y el diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para detenerte. Sabe lo que te gusta, sabe lo que no te gusta, te va a poner a ver lo que no te gusta, te va a golpear con lo que te gusta. El diablo va a hacer y se va a valer de todo. ¿Para qué? Para que no se cumpla tu propósito. Para que tu obra en el desierto sea infructuosa. Usted no ve que después de eso Cristo salió a qué? A sembrar. Como él dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembraba? El Evangelio. ¿Cuánta gente venían a él? ¿Cuánta gente le seguían? Y donde quiera va haciendo milagros. Y donde quiera los demonios se le sujetaban. ¿Por qué? Porque para que los demonios se le sujetaran, él primero tuvo que vencer a quién? A sus enemigos. ¿Quieres ser instrumento de Dios en el desierto? ¿Quieres ser de bendición en el desierto? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser preparado por el Espíritu Santo. Y luego Él mismo te va a llevar a enfrentarte con tu enemigo. A veces el enemigo de la gente es adicción. Ay, pastor, a mí me gustaba más el romo en el mundo.
A veces el bailar, ay pastor, a mí me gusta bailar mucho. A veces es un hombre, a veces es una mujer. La debilidad puede ser, mire, son muchas, pero tu enemigo las conoce. Y sabe tan que cuando la gente, Jesús a través del Espíritu Santo la convence para venir a Él le recuerda, acuérdate, si vienes a Jesús, eso que te gusta, no lo vas a poder hacer. Y usted se ha atrás, ¿verdad? Y usted, mira, el varón se ríe, por ejemplo. Aquí hay gente muerta de risa, parece que ellos saben lo que estamos diciendo. Amado, y cuando le toca venir a Jesús para cumplir el propósito, comienzan a recordar que eso que les gusta, que si vienen a Jesús, no quieren dejar, no se dan cuenta que ya están siendo tentados y están perdiendo la batalla. Impulsados al desierto. Un aplauso al Señor. Señor, gracias. Lo que nos diste hemos dado para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús, lanzamos la red. Vamos a ver si entendieron el mensaje. Y vamos a ver los valientes que no se van a acordar de las cosas que les gusta para venir a Jesús. Amado que me ves, amado que me escuchas. Todo aquel que es hijo de Dios viene a esta tierra con un propósito. Venimos con una misión. Tenemos que vivir y nos tiene que acontecer todo lo que a Jesús le aconteció. Es una enseñanza para nosotros. ¿Quieres acabar tu carrera? ¿Quieres llegar a cumplir con tu propósito? Dice la Escritura que quien impulsó a Jesús fue el Espíritu Santo. Antes que el Espíritu Santo venga a tu vida, primero tiene que ser Jesús. Y luego Jesús te da el don del Espíritu Santo. Para eso Cristo tiene que ser tu Señor. Para eso Cristo tiene que ser tu Salvador. Por ende, si estás esclavo de una debilidad, o si eres de los que son esclavos en el desierto, si vienes a Jesús, Cristo te liberta del desierto y puede usarte también como instrumento para libertar a otros que están en el desierto. Por ende, ahí donde estás, te voy a invitar que cierres tus ojos en las redes, en el mundo espiritual. Los satanistas que están aquí, cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí en voz alta. Señor Jesús, reconozco que estoy esclavo en el desierto. Reconozco que hay debilidades que no me dejan avanzar. Señor, quiero ser libre. Señor, quiero un cambio. Por ende, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, todo lo que soy. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Te ruego, entra en mi vida. Te ruego, libértame, cámbiame, renuévame y úsame como instrumento para ir al desierto a libertar a los que yacen en el desierto como yo. Te doy gracias, Jesús, porque tú me recibes, porque tú me perdonas y porque tú inscribes mi nombre en tu libro. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, no has llegado, estás en el camino. Es algo progresivo. Sigue estos consejos. Tienes que conseguir una Biblia si no la tienes.
Tienes que leerla y orar en la noche antes de acostarte y al levantarte. Comienza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Cuando ores para entender lo que lees en la Biblia, o por cualquier problema que tengas, vas a orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Así es como se ora. Y luego al terminar de orar, vas a completar la oración diciendo: en todo lo que te he pedido, que no se haga conforme mi voluntad, sino la tuya. Ora para que Él te dirija a una congregación, la de su voluntad, donde puedas crecer, conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Te garantizo que si haces un hábito de esto, Él se va a revelar a tu vida. Cosas van a acontecer en tu vida. Vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Si a Él le place que sea esta congregación, está la nuestra. Si es su voluntad, Ministerio Internacional de Oración y Restauración, libertando al cautivo, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Casa de liberación. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a orientar, te vamos a enseñar, vamos a estar contigo, aleluya. Y te vamos a enseñar cómo hacerlo hasta que llegues a la estatura de un varón perfecto y sin mancha. Su hermano pastor Alfredo Carmona estuvo con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en otra próxima entrega. Shalom.